Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video. Esta clase está principalmente dirigida a mis alumnos que están cursando la materia de Introducción al área clínica. El tema del día de hoy que veremos será el apartado de la historia clínica que corresponde a antecedentes personales patológicos. Ya hemos visto otros apartados, la ficha de identificación, hemos visto los antecedentes heredofamiliares, los antecedentes no patológicos, pero ahora nos toca una de las partes más importantes de la historia clínica, que es los antecedentes personales patológicos. Es muy importante porque aquí lo que vamos a investigar, como buenos investigadores clínicos que somos, es cómo se encontraba el estado de salud de nuestro paciente antes de llegar a la consulta. Tenemos que preguntar enfermedades que ha tenido el paciente, cirugías, infecciones, ¿qué más? Hospitalizaciones, alergias, entre otras cosas. Entonces, bienvenidos a este video y espero que disfruten la clase. Nos vemos ahorita. Muy bien, ya vimos en clases anteriores otros apartados de la historia clínica. Hemos visto antecedentes, primero la ficha de identificación. Ficha de identificación, que es justamente donde le preguntamos al paciente los datos básicos de identificación, nombre, edad, residencia y algunos datos importantes como tipo de sangre y alergia, solamente para verlo rápidamente, ¿no? El segundo apartado que hemos visto ha sido el de antecedentes heredofamiliares, donde preguntamos por presencia de enfermedades o antecedentes de enfermedades en su familia, con su mamá, su papá, sus hermanos, sus hijos. ¿Qué enfermedades preguntamos? Diabetes, hipertensión, cáncer, neurodegenerativas, Alzheimer, enfermedades mentales, todo lo que podamos que se pueda presentar en nuestro paciente también. El siguiente apartado que vimos fue el de antecedentes personales no patológicos. Los antecedentes personales no patológicos, justamente lo que preguntamos es cómo es el estilo de vida de nuestro paciente, si realiza ejercicio, el tipo de alimentación que tiene, qué enfermedades tuvo durante su infancia, si está vacunado, el tipo de vivienda, cómo es que vive, con cuántas personas vive, etc. Es algo que ya vimos en la clase anterior. Y el día de hoy lo que vamos a ver es antecedentes, antecedentes personales patológicos. En antecedentes personales patológicos, lo que se suele preguntar son las enfermedades que ha presentado nuestro paciente o el estado de salud previo al día que tiene la consulta o al momento que nosotros revisamos la historia clínica. Entonces vamos a empezar por los antecedentes personales patológicos. Hay varias cosas que tenemos que preguntar. Lo vamos a dividir así. Va a ser, primero, enfermedades. Segundo, cirugías, quirúrgicos. Tercero, transfusiones. Cuarto, traumatismos. 5, infecciosas. 6, hospitalizaciones. Y 7, medicamentos. ¿De acuerdo? Esas son, se puede decir, un esquema de lo que hay que preguntar esencial en los antecedentes personales patológicos. Por ejemplo, vamos a empezar por la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Enfermedades, lo que siempre hay que preguntar son las enfermedades crónico-degenerativas. Por ejemplo, diabetes, hipertensión, obesidad, síndrome metabólico, y otras enfermedades, dentro de las cuales hay cientos de enfermedades. Si ha tenido hipertiroidismo, si ha tenido hipotiroidismo, si ha tenido algún otro tipo de enfermedad, como los cánceres, ha tenido cáncer de colon, cáncer de uterino, cervicuterino, etc. Hay que preguntar todas las enfermedades que nos tengamos a la mano. Hay una lista de enfermedades por lo regular que hay que preguntar. Yo les menciono solamente algunas, pero son las más importantes que siempre pregunto en consulta por lo regular. De enfermedades, lo que hay que escribir
o lo que hay que describir de esas enfermedades, por ejemplo, lo siguiente. Si yo le pregunto a un paciente, ya ha tenido y tiene hipotiroidismo, hay que reportarlo. Pues hipotiroidismo. Hay que preguntar, ¿desde cuándo? ¿Cuándo se lo diagnosticaron? ¿Cuándo? Me lo diagnosticaron hace 5 años. Ok, de 5 años de diagnóstico. Y también le tenemos que preguntar qué medicamentos está utilizando. Estoy en tratamiento con. Muchos pacientes no se saben sus medicamentos. Entonces es muy importante nosotros saber los medicamentos que está tomando el paciente. Afortunadamente la mayor parte de los pacientes traen el medicamento cargando con ellos, o un familiar sí se lo sabe, pero una gran parte no se lo sabe. Entonces, por ejemplo, el tratamiento con levotiroxina, por ejemplo, con levotiroxina 100 microgramos cada 24 horas. Y esa es una enfermedad, y así lo tenemos que registrar. Según, digamos que el paciente también tiene diabetes, un ejemplo. También tiene diabetes mellitus o tipo 2. Le preguntamos, ¿desde hace cuánto tiempo ha tenido? ¿Cuándo le diagnosticaron su diabetes? Me la diagnosticaron en el 2006. Hacemos la cuenta, van 14 años. Entonces, desde hace 14 años de diagnóstico. Porque muchos pacientes al momento, por ejemplo, con la diabetes, se diagnostica, pero el paciente probablemente ha sido diabético mucho tiempo atrás y el diagnóstico fue hace 14 años. No significa que desde hace 14 años es diabético, sino que hace 14 años le hicieron el diagnóstico. Desde 14 años de diagnóstico, le preguntamos qué está tomando, qué medicamento está tomando y si está en control, si se lo toma o no se lo toma. Muchos pacientes dicen que sí está en control, pero desafortunadamente son poco disciplinados y no tienen una rutina adecuada, y a veces toman medicamento, a veces no. Entonces eso es muy importante. En tratamiento con metformina 850 miligramos cada 12 horas. Un ejemplo. Entonces, es como tenemos que reportar la parte de enfermedades. Les voy a pasar una lista de todas las enfermedades que por lo general tienen que preguntar. No tienen que preguntarlas todas. Yo pregunto las crónico-generativas, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, hipercolesterolemia, dislipidemias, algún tipo de cáncer y así. ¿De acuerdo? Ahora, quirúrgicas. En las quirúrgicas hay que preguntarle al paciente si le han realizado cirugías. ¿Qué tipo de cirugías son las más comunes? Una cesárea, una apendicectomía, son cirugías, son procedimientos quirúrgicos. La mayor parte de la población no tiene ningún tipo de cirugía, o sea, afortunadamente muy poca población. Pero hay pacientes que cuando tienen una cirugía tienen una segunda, una tercera, una cuarta, especialmente los pacientes que tienen una patología de cáncer previo. Por ejemplo, o los pacientes que se realizó una esterectomía tienen que volver a operarlo, o pacientes que tuvieron una hernia que se tienen que operar en varias ocasiones, en esos pacientes. Entonces, la cirugía, ¿cómo se reporta? Por ejemplo, digamos que un paciente tuvo una apendicitis y le hicieron una apendicectomía, entonces y digamos que fue a los 15 años de edad. Entonces ponemos apendicectomía a los 16 años de edad. Si hay una razón específica, por tal. Como nosotros sabemos que la apendicectomía es por una apendicitis, no tenemos que especificarlo. Pero digamos que un paciente haya tenido, digamos, una esplenectomía. Una esplenectomía es cuando se retira el vaso. Por lo regular es secundario a un traumatismo. Entonces, o digamos, dice, me realizó una esplenectomía a los 20 años de edad, y podemos, esplenectomía a los 20 años de edad secundario a un traumatismo o a un accidente automovilístico, y lo ponemos. Entonces, a eso me refiero. Tenemos que preguntar enfermedades o quirúrgicos, si le han realizado alguna cirugía. ¿Ok? La parte de cirugía dental aquí no la incluimos por lo regular, a menos que haya sido cirugía mayor o cirugía maxilofacial. Ahora siguen transfusiones. Si al paciente le han hecho alguna transfusión y por qué le hicieron la transfusión. Por lo regular, los pacientes que le hacen transfusiones son pacientes
que estuvieron en cirugía, así que viene pegado con cirugía, o pacientes que han tenido un tipo de cáncer o un accidente automovilístico, algo que haya requerido una transfusión urgente. Entonces hay que preguntar eso, hay que preguntarle cuántos paquetes de sangre le pasaron y si sabe qué tipo de sangre le pasaron. Es muy importante, y se han presentado reacciones transfusionales al momento de pasarle justamente los paquetes de sangre. Eso es muy importante. Lo repito, hay que preguntarles qué tipo de sangre, cuánto le pasaron y si ha presentado reacciones adversas a la transfusión. Lo que sigue es traumatismos. Lo escribí mal. ¿Lo escribo bien? Traumatismos hay que preguntar si el paciente ha tenido fracturas, ha tenido traumatismos craneoencefálicos o algún golpe fuerte que él recuerde en algún momento de su vida. Mucha gente se golpea en su infancia y no pasa nada, son fracturas en rama verde, no pasa nada, pero hay personas que llegan con deformidades, hay que preguntar exactamente con qué traumatismo tuvieron eso. Por ejemplo, yo tuve 2 fracturas, yo pondría fractura. Tuve una fractura en el húmero. En el húmero izquierdo a los 10 años, secundario a accidente en bicicleta. Pues así tenemos que dejarlo. Hay que preguntarle si requirió cirugía esa fractura, si fue cirugía o solamente fue la pura inmovilización con el yeso. Porque si requirió cirugía, es decir, que al paciente lo metieron al quirófano y le pusieron clavos, hay que preguntarle si fue con los clavos se veían o si no se veían. Si se veían, es decir, que estaban por fuera, se llama reducción y fijación externa. Si no se veían y estaban por dentro, se llama reducción y fijación interna. Entonces son como cositas que hay que ir preguntando. Lo que sigue son infecciosas. De infecciosas, pues hay un chorro de enfermedades infecciosas. Hay que empezar por las pulmonares. O sea, si el paciente ha tenido tuberculosis, si el paciente ha tenido neumonías, que son las más comunes, esas 2 cosas importantes. Se ha tenido sinusitis de repetición. Luego, gastrointestinales, si es muy común que le dé diarrea o que tenga infecciones intestinales. Y genitourinarias, si el paciente ha tenido infecciones urinarias o cuándo fue la última infección urinaria que tuvo. Es muy común que ocurra en las mujeres, pero por lo regular hay que registrarlo de tal manera que quede plasmado en la historia clínica cuándo fue la última infección que tuvo, qué tipo de tratamiento llevó y si ha tenido repeticiones de esa enfermedad. Vamos a poner, por ejemplo, un paciente que haya tenido una infección urinaria, una paciente femenina, pondríamos infección urinaria de vías bajas, infección de vías urinarias bajas, digamos una cistitis, hace 2 meses, en tratada más bien, digamos que ya se quitó, tratada con, digamos, un medicamento, levofloxacino, con resolución, que significa que se le quitó, y ya. Entonces es un ejemplo de cómo vamos a manejar la parte de infecciones. Que hay un chorro de infecciones. También les voy a pasar una tabla de las infecciones más frecuentes que hay que preguntar, pero ya les dije más o menos una generalidad: infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales e infecciones urinarias. Luego, hospitalizaciones. Si al paciente lo han hospitalizado por alguna razón, no importa si es porque un día se deshidrató en una fiesta y lo hospitalizaron por deshidratación, lo canalizaron. Si al paciente lo hospitalizaron por un traumatismo, prácticamente es una pregunta capciosa, o sea, tiene clave, porque si el paciente se le pasó alguna de estas, a veces ha pasado, sí, no tengo ninguna enfermedad, no tengo ninguna operación, no tengo transfusiones, traumatismo tampoco, infecciones tampoco, y les preguntamos, ¿lo han hospitalizado? Y se quedan, sí, es cierto, una vez me hospitalizaron cuando me caí de un caballo. O sea, ya cuenta como hospitalización. Le preguntamos cuánto tiempo estuvo hospitalizado, y hay que preguntarle las razones por la cual estuvo hospitalizado. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Y la última pregunta son medicamentos.
si está tomando actualmente algún medicamento, ¿qué medicamentos toma? Esta pregunta también tiene, se puede decir que clave. ¿Por qué? Porque si alguno de estos se le olvidó, digamos que el paciente dice, no tengo ninguna enfermedad. Algunos pacientes piensan que no están enfermos aunque tomen medicamentos. Digamos que a las anteriores nos dijo que no tomaba ningún medicamento y le preguntamos, ¿qué medicamentos toma? Ah, sí, tomo metformina. Ok, ¿y por qué toma esa metformina? Ah, que me la recetaron hace 5 años, que dijeron que era diabético, pero yo no creo. Entonces es muy importante preguntar eso. ¿Qué medicamentos está tomando? Si toma metformina, toma captopril, toma algún medicamento antihipertensivo para diabetes o otra enfermedad, pues nos damos cuenta que probablemente él no sabe que está enfermo o solamente lo está negando. Entonces, de esa manera podemos saber. Y también podemos saber si los pacientes están automedicando. Hay un chorro de medicamentos que existen, por ejemplo los antidepresivos, medicamentos. Aquí faltan las enfermedades mentales, pero si en el apartado de enfermedades hay que preguntar eso del estado de ánimo, cómo se encontró el paciente. Pero prácticamente la parte de medicamentos es muy importante, porque de esa manera nos damos cuenta si el paciente ha tenido o nos está ocultando cierta información, y podemos darnos cuenta rápidamente si sabe algunos medicamentos. A veces los pacientes no se saben los medicamentos, nos dicen, ah sí, la pastilla blanca, hay un chorro de pastillas blancas. Entonces es importante más o menos saber qué tipo de medicamentos existen para diferentes enfermedades. Y por último, les voy a dar una clave rápida. Si ustedes quieren hacer una interrogación rápida, se puede decir, o una muy general, hay algo que se llama sample. El sample es como un resumen de esto de aquí. Les voy a poner qué es el sample. Uno, dos, tres. Muy bien. El sample lo podemos usar como un apartado rápido. Por lo regular se utiliza en medicina prehospitalaria, los paramédicos, y es para hacer un interrogatorio súper rápido de antecedentes personales patológicos, pero sin tener lo que hacer minuciosamente como lo hacemos nosotros en un consultorio, en la tranquilidad de un consultorio. La parte de sample, la S. S-A-M-P-L-I-E. La S se refiere a signos y síntomas. Signos y síntomas, pues serían signos y síntomas que está presentando el paciente en ese momento. Por lo regular, esto en la historia clínica correspondería al apartado de padecimiento actual, que aún no lo vemos, que lo vamos a ver después. Pero sería como qué síntomas y signos ha presentado el paciente. Si ha tenido alergia, si ha tenido estornudo, tos, diarrea, fiebre, los síntomas más comunes. Dolor. La A se refiere a alergias, si el paciente tiene alguna alergia. Ya vimos ese apartado, alergias a medicamentos, alergias a alimentos, hay que preguntar eso. La M significa medicamentos. ¿Qué medicamentos utiliza el paciente y por qué? Entonces, nos puede decir aquí rápidamente, sí, tomo metformina para mi diabetes, o utilizo insulina para mi diabetes, o utilizo captopril para mi hipertensión, o utilizo losartán para mi hipertensión, o fenoxaparidina para una infección urinaria. Entonces, de esa manera podemos asociar rápido medicamentos con enfermedad. Luego, si preguntamos medicamentos, también tenemos que preguntar enfermedades, que la P es patologías. Patologías se refiere a las enfermedades, que es justamente lo que estamos viendo ahorita, que es antecedentes personales patológicos. Si ha tenido diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, si ha tenido infartos, si ha tenido accidentes cerebrovasculares, algún tipo de cáncer, una enfermedad mental, depresión, ansiedad, un chorro de enfermedades que existen. Hipertiroidismo, hipotiroidismo. Entonces, más tarde les voy a pasar una tabla exactamente como qué es lo más importante que tienen que preguntar. La L se refiere a lunch. ¿Está en inglés? Lunch sería cuál fue la última comida del paciente. Puede que el paciente venga por una intoxicación alimentaria y lo último que comió fue camarones o un pescado mal cocido. Entonces puede que sea una causa importante. Hay que preguntar cuál fue la última comida de ese paciente. Y la E es evento. Ese evento, por lo regular, como les digo, es como se utiliza mucho en medicina prehospitalaria, en medicina de urgencias, en la calle con las ambulancias, en los paramédicos.
Se suele preguntar cómo fue el evento. Si el paciente se desmayó, hay que preguntar, ay, ¿qué estabas haciendo mientras te desmayaste? ¿Estabas corriendo? ¿Estabas subiendo escaleras? ¿Haciendo ejercicio? ¿Consumiste alguna droga? O sea, hay que preguntar eso. Entonces, el sample es como una versión mini de los antecedentes personales patológicos. Entonces aquí termina este video. Cualquier duda o pregunta que tengan, muchachos, me la hacen saber. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.